a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. Buenas tardes, Dios les bendiga. Quien le habla es su amigo Saúl Rivera. Aquí una tarde más con mucho calor, pero buena en el Señor. Fresquita también porque hace brisa afuera, aunque sin luz. ¿Escucharon? No seamos como Jonás. Ese es el mensaje de esta pequeña reflexión que trataré de llevarles a ustedes. Dice en el libro de Jonás, en el capítulo 4, verso 5, y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. ¿Cuántas veces nos enojamos y a veces hasta con Dios mismo porque las cosas no nos salieron como pensábamos o queríamos? En ocasiones Dios, al igual que con Jonás, nos provee de bendiciones para nuestro beneficio, para nuestra comodidad, para nuestro sustento. Sin embargo, al igual que con Jonás, cuando por alguna razón se nos esfuma esa bendición, cuando se nos viene abajo eso por lo que estábamos disfrutando con tanta comodidad, nos enojamos tanto que en ocasiones hasta sin decirlo, pero sí pensándolo, quisiéramos que el mundo se nos cayera encima y hasta pudiéramos llegar a decir, trágame tierra. Pero, siempre hay un pero. Iglesia, te hago una pregunta. ¿Tenemos las mismas energías y frustración cuando pasan días, semanas, meses y hasta años y no hallamos a alguien a quien compartirle el Evangelio de Jesucristo? Solo se conoce de Jonás, que fue un profeta en los días de Jeroboam II, rey de Israel, como se menciona en Segunda de Reyes, capítulo 14. También el libro que lleva su nombre como Jonás. E interesantemente, el libro de Jonás es el relato de uno de tal vez varios sucesos que acontecieron en la vida de este profeta, aunque solo se mencionan dos. Y yo me atrevería a decir que fue el más importante y relevante, además de que no hay más relatos de eventos ocurridos en el libro y tampoco en Segunda de Reyes, pero sí fue el más importante y relevante por su implicación profética, especialmente por ser usado por el mismo Jesucristo cuando le dijo a los que demandaron señal a él, y este solamente se limitó a decir que solo daría como señal la señal del profeta Jonás. Mateo capítulo 12, verso 39. Las escrituras solo registran dos mensajes por parte de Jonás. Uno fue de restauración de los límites de Israel y el otro de juicio sobre la ciudad de Nínive. ¿Por cuál mensajes? ¿Por cuál de estos dos mensajes crees que se enojó Jonás al punto de desobedecer a Dios? ¿Por cuál tú te enojarías? Yo sé la respuesta. El Salmo 51, verso 17, nos dice que Dios no desprecia, iglesia. Dios no menosprecia, no descarta en lo absoluto a un corazón que viene humillado ante Él. Dice la Escritura en el Salmo 51, verso 17, los sacrificios de Dios
son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Y cuando vemos este salmo, de antemano sabemos cuál es el carácter de Dios: misericordioso y clemente. Y Jonás, aún conociendo el carácter de Dios, no le importó. A la hora de llevar el mensaje que Dios le dio para darle a la ciudad de Nínive, sin embargo, él no le importó en desobedecer a su palabra, a la Escritura. Qué peligro, iglesia. Qué peligro cuando el Señor nos dice algo y nosotros nos hacemos de oído sordo, ignorando la voz de Dios, porque o no nos importa o no nos interesa llevar el mensaje. Cuán cómodo nos sentimos en el Evangelio de Jesucristo ya que somos salvos. Te hago esa pregunta. Yo me la hice, por la cual entonces estoy movido a llevarle mensajes una y otra vez, tanto a la iglesia como al inconverso. ¿Por qué? Porque llegó un momento en mi vida en que dije, yo estoy muy cómodo con eso de creer que soy salvo y ya. No. Quita ese pensamiento de comodidad. Iglesia, la ira de Dios está sobre los desobedientes. Colosenses capítulo 3, verso 6. Y por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos capítulo 3, verso 23. Y la paga por ese pecado es, o el salario, o la retribución que Dios da por el pecado es la muerte, como dice en Romanos capítulo 6, verso 23. ¿No te preocupa eso, iglesia? Dios demostró su amor, que aún siendo pecadores, tú y yo, Cristo murió por nosotros, como dice en Romanos capítulo 5, verso 8. Y fue de tal manera el amor de Dios, como se menciona en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera fue el amor de Dios, que no hay manera de medirlo. Iglesia, escucha. El arca de Noé midió aproximadamente 500 pies de largo. El templo que construyó Salomón midió aproximadamente unos 90 pies de largo. Y si tomamos tú y yo alguna cinta de medir, para medir con ella, podemos saber cuál es el tamaño o el largo o la longitud de nuestras casas. Pero, ¿cómo podemos medir de lado a lado el amor de Dios? Solamente hay una manera: mirando a la cruz. De modo que, iglesia, el Señor te dice en esta hora, el Señor nos dice en esta hora, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularlos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hebreos capítulo 10, versos 23 al 25. Iglesia, el apóstol Pablo le solicitó con suma insistencia y empeño, y la Escritura nos los demanda con premura y con urgencia, a que prediquemos su palabra. Prediquemos su palabra, que instemos a tiempo y afuera de tiempo, porque son momentos decisivos. Mira lo que Pablo le dijo a Timoteo en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4, versos 1 y 2. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a vivos y a los muertos en su manifestación
y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y afuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué, iglesia? ¿Por qué Pablo le decía eso a Timoteo? ¿Por qué el Señor no nos dice a nosotros hoy? Porque el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza. Segunda de Pedro capítulo 3 verso 9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Iglesia, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos, iglesia, que todos procedan al arrepentimiento. Querido amigo y querida amiga, si te topaste con este video, no por casualidad, sino porque el Espíritu Santo lo puso en tu corazón, porque en él hay causalidades y no casualidad. Si escuchaste hoy su voz, no endurezcas tu corazón. El Señor dice en esta hora que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, querido amigo y querida amiga, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día al cual juzgará al mundo con justicia, por aquel a quien designó, dando fe a todos, con haberle levantado de entre los muertos. ¿Quién es ese? Jesucristo. Cuando hay un arrepentimiento que transforma tu corazón, porque hay una convicción de que le has dado la espalda, que has vivido a espalda de Dios, porque el corazón contrito y humillado jamás Dios desprecia, y tú no puedes burlar a Dios. Dios no puede ser burlado. Lo que tú siembras, eso vas a cosechar. Si vienes con un corazón humillado delante de Él, en arrepentimiento, un arrepentimiento de corazón, entendiendo que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, y que solamente Él es el que lo conoce, eso va a producir en ti una convicción y un fruto de labio que va a hacer que confieses a Jesucristo como tu Señor. Romanos capítulo 10 verso 8 al 10 dice: mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Esta es la palabra, querido amigo y amiga, que te estoy hablando hoy. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Querido amigo y querida amiga, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Iglesia, el Señor te dice, porque si has sacado al Señor de tu vida, enredándote en los negocios del mundo, Él te dice hoy, iglesia: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye y abre la puerta, yo entraré. Eso quiere decir que está afuera. Y cenaré con él. Eso quiere decir que estamos hablando de la última comida del día, la última antes de que caiga la noche. Cenaré con él y él conmigo. Iglesia, si le cerraste la puerta al Señor antes que sea tarde y escuchas su voz, no endurezca tampoco tu corazón y abre la puerta de tu corazón para que Él pueda cenar contigo y tú con Él. Y a ti, querido amigo, si oyes hoy su voz, no endurezca tu corazón. Te lo pido de favor, te lo encarezco delante del Señor. Que Jehová le bendiga y le guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que Jehová alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes paz. Que el Señor les bendiga y añada gracia sobre gracia. Amén, amén y amén.